¿Qué tal? Les saludo con gusto en esta nueva ocasión, en esta nueva oportunidad, para reflexionar sobre esta lectura en turno que es Poseed la tierra. Un tratado conciso, lleno de principios espirituales, ¿sí? Basados primeramente en la historia del pueblo de Israel, de donde se establece esta analogía, ¿sí? Esta comparativa de la experiencia, de ese tránsito del pueblo de Israel a través, ¿verdad?, de la salida, el desierto, el cruce del mar y finalmente llegar, ¿no?, a los márgenes del río Jordán para cruzar e iniciar la toma de la tierra. Deuteronomio 1:21 dice: mira, el Señor tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella. Como el Señor Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. ¿Sí? Entonces, una declaración, una orden muy clara, muy directa, muy precisa, de ahí el título, poseed la tierra. Un mandato. Claro, es una necesidad grande. Entonces, de esta experiencia del pueblo de Israel, se entienden, se derivan, ¿verdad?, principios, claridad, que tienen que ver con la vida personal del creyente, del cristiano, a más de la vida de la iglesia. Porque así como para el pueblo de Israel, el reto era poseer esa tierra, el reto hoy del creyente es poseer también su tierra interior y una tierra exterior. ¿Sí? Así es que ese texto, repito, de Deuteronomio 1:21, resume, ¿verdad?, muy bien esta etapa en la vida del pueblo, ¿sí?, en esa consigna, en esa meta, ¿sí? Y esta analogía está lleno de principios de libertad y vida. El pueblo recibe esta orden, ¿verdad? Sube y toma posesión de. Vamos a señalar primeramente el origen. Por origen, ¿verdad?, tienen derecho de esa tierra. Algunos podrían pensar, bueno, pero ¿cómo es que llegan y toman y sacan a los que están ahí? ¿Verdad? Es que por origen es un derecho. Porque en el principio, ¿verdad?, dice la propia Escritura, Dios todo lo hizo bueno y para bien. Sí, para bien, no para mal. Rápidamente hacemos un recordatorio del Génesis, ¿sí?, los principios, los propósitos de la creación, para el hombre, para la mujer, para la familia, etc. Entonces, en ese relato tan compacto están los propósitos. Y digo esto por algunas dudas o confusiones, ¿verdad? De cuál es el propósito para mi vida como hombre, como mujer, como familia. Ahí están. Solo hay que leerlo con entendimiento y las cosas están bien claras, ¿sí?, al principio. Pero sabemos, ¿verdad?, que cuando hay libertad, en ese ejercicio de libertad, no siempre se ejerce correctamente. Finalmente hay desobediencia, independencia, separación. Lo que llamaríamos concretamente la caída, ¿verdad? Lo que describe Romanos 1, 19 al 32, magistralmente, ¿verdad? La caída, la separación, la independencia. Resultado, obscuridad espiritual. ¿Sí? Obscuridad espiritual. Entonces, estos aspectos nos dan el contexto, ¿sí?, de por qué es que el pueblo avanza, llega, tiene que subir, tiene que entrar, tiene que tomar, tiene que poseer, tiene que luchar. ¿Por qué estaban estos pueblos ahí? Esos pueblos, ¿cuál era su condición, ¿verdad?, espiritual? De oscuridad. De ahí sus prácticas, sus costumbres, ¿verdad? Pero entonces, repito, iniciamos por decir que por derecho, ¿verdad?, les pertenece desde el principio de acuerdo a los propósitos de Dios. ¿Verdad? Y esto tiene que ver con el hecho de que personas creyentes, ¿verdad?, piensen, duden, digan, tengo derecho a una vida mejor, a una vida buena, a una vida grata. Alguien dirá, es que mis generaciones vienen de mal en peor y por lo tanto yo ya estoy condenado, ya está marcado mi futuro. No.
por propósito inicial y por derecho, Dios quiere, ¿verdad?, que se viva en gracia y en bendición. Bueno, entonces ahí está la tierra, pero, ¿verdad?, la tierra ha sufrido desde el principio, ¿verdad? Y entonces pasamos a hablar del origen a otro concepto, la invasión. La invasión. Cuando el pueblo va a cruza el Jordán, ya capitaneados por Josué, y van a iniciar la entrada a toda esa tierra. Vemos por la Escritura que había una serie de pueblos, los gergeseos, los jebuseos, ¿verdad?, etcétera. ¿Qué eran esos pueblos? ¿Cómo vivían? ¿Cuáles eran sus costumbres? Simplemente, ¿verdad?, eran pueblos que vivían ya bajo el efecto de la caída en oscuridad espiritual, ¿verdad? Independientes de Dios, dados así. Entonces, ¿cuáles eran sus prácticas? Sobre todo el estado espiritual se puede resumir en las prácticas de ocultismo, espiritismo, adivinación, magia, ¿verdad? Lo que muchas veces leemos en la Biblia, agoreros, encantadores, hechiceros, los que consultan por los muertos, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando de una tierra que está infectada por cuántos pueblos, qué costumbres, qué prácticas, cómo vivían. Eso es, ¿verdad?, a lo que se refiere el capítulo, la maldición de la tierra. La maldición de la tierra, ¿verdad? Gente que llegaron, que entraron, que se apostaron ahí y empezaron a desarrollar, ¿sí? Tiempos, años, generaciones. Esto es muy importante, ¿verdad?, entender que nos lleva a otro concepto, las raíces en la tierra, ¿sí? Cómo esto se arraigó, ¿sí? Cómo esto se generalizó, cómo esto se hizo común, o como dicen muchos, normal. No es normal, quizás es común, pero no normal. ¿Qué tipo de raíces, ¿sí?, generó esto? Rebelión, soberbia, ocultismo. No es el todo, pero son conceptos esenciales, ¿sí? ¿Quiénes eran esos pueblos? ¿Cómo vivían? ¿Cuáles eran sus costumbres? ¿Qué habían generado? ¿Qué habían arraigado? ¿Sí? Entonces, ese es el panorama. Eso es lo que hay por delante. Eso es lo que hay en la tierra que han de tomar, que necesitan tomar, ¿verdad? Entonces, el panorama en ese sentido está claro. ¿La orden cuál ha sido? Entrar a la tierra, entrar y poseer la tierra. Recordemos que el inicio de todo esto se da en Jericó. La mayoría creo que, ¿verdad?, que tenemos alguna idea de la toma de Jericó. Humanamente, pues imposible, ¿verdad? Muros, una muralla, pues obviamente, ¿verdad?, muy alta, ¿verdad?, hecha precisamente para eso. Entonces, pues humanamente eso era imposible. Pero, guiados por Dios, ¿verdad?, en los recursos divinos, las cosas son diferentes. Humanamente imposible, ¿verdad?, espiritual, divinamente posible. Instrucciones y obediencia. Instrucciones y obediencia. Eso fue lo que se hizo, lo que se realizó. Dios dio instrucciones y ellos obedecieron. Sí, ellos obedecieron y entonces, ¿verdad?, es cuando se puede decir que buscando la guianza de Dios se va a estar en el lugar correcto, en el momento correcto, con las condiciones correctas, ¿verdad? Así como tristemente oímos cuántos casos de personas que estuvieron en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. La ventaja es que al buscar a Dios y buscar obedecer a Dios, ¿sí?, entonces estará en el lugar, en el momento y con las condiciones correctas. Moisés se dejó guiar por Dios, ¿verdad?, obedeció y llegó al lugar correcto en el momento correcto, ¿verdad? Y leemos ahí como en ese momento un gran viento detuvo las aguas de arriba. Hubo una separación de aguas y ellos cruzaron, ¿verdad? Guiados por Dios. Es éxito seguro. La orden es entrad a la tierra, ¿sí? Entrar, ¿qué tipo de enemigos hay? ¿Verdad? ¿Qué se requiere? Entonces, ¿cómo se lucha? ¿Con qué se lucha? ¿Qué armas espirituales
¿Y qué armadura? Efesios 6 es un pasaje muy conocido, clásico, la armadura espiritual, ¿verdad? Que nos habla de el yelmo, ¿verdad? Para la cabeza, yelmo de salvación. Nos habla de una coraza, nos habla de un escudo, ¿verdad? Nos habla de una armadura y de un arma, ¿verdad? Un arma. Todo es para proteger, pero hay solamente un arma, la espada. La espada. Esto es muy significativo, ¿verdad? Porque hay solamente un arma y todo lo demás es armadura para proteger. ¿Por qué? Porque en la vida práctica, real, espiritual, ¿verdad? Siempre habrá ataques, presiones, opresiones, tentaciones, aflicciones. Y hay que estar cubiertos, ¿sí? Pero solamente un arma, la espada, ¿verdad? Que en este caso es la palabra. Una sola arma, la palabra. Esto es muy significativo, si se da cuenta, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a tratar de entender, comprender y valorar la palabra, el peso de esto, el poder, la trascendencia. ¿Sí? La palabra. El verbo, así como el verbo eterno se vuelve, ¿no? El verbo hablado, el verbo encarnado, el verbo que hoy nosotros expresamos, la palabra. La palabra de Dios es creadora en el principio. La palabra es vida, la palabra es liberación, la palabra es poder. Entre más se comprende el significado real de la palabra, se va a entender por qué. Es que se necesita una sola arma, la espada de la palabra. Todo lo que hizo Jesucristo lo hizo con la palabra. ¿Sí? No necesitaba un ejército, no necesitaba decirle a los discípulos, ¿verdad? Sujeten a ese poseso. No, solo decía la palabra. Y a lo largo de la Biblia y hasta Apocalipsis aparece esa figura de un jinete. De su boca sale una espada de 2 filos para juzgar a las naciones. Sale de su boca una espada, su palabra. Jesucristo dijo, ¿verdad? Por tus palabras serás justificado o condenado. Y también dijo, en el día postrero, yo a nadie juzgaré. La palabra que os he hablado, ella os juzgará. Entonces, el poder, ¿no? El poder creador, el poder de separación, el poder de juicio, el poder realmente es algo grande. Entonces, entrar a la tierra con una armadura y con un arma, ¿verdad? ¿Qué van a encontrar en la tierra? ¿Verdad? Pues iban a encontrar pueblos que tenían que salir, pero también raíces. Sabemos que quien quiere cortar un arbusto o una planta, ¿verdad? Una cosa es cortarla y otra cosa es arrancarla de raíz. Si no se extraen las raíces, sabemos que volverá a brotar y siempre estará brotando. Siempre, ¿verdad? Entonces se requiere de un proceso, de una expulsión, una erradicación. La tarea, pues, para el pueblo tiene que ver con todo esto, ¿verdad? Al final. La vida nacional, ¿verdad? La vida del pueblo fue a través de luchas, expulsión. Cuando hubo descuidos, hubo costos, ¿verdad? Cuando hubo anatema, y Josué lo descubrió, porque querían conservar cosas, ¿verdad? Dije, hay una serie de principios. Dios ha dado, Dios es dador. Al cristiano le toca recibir y tomar. Porque lo que ha sido dado no nos pertenece automáticamente. Hay que tomarlo. Así como el pueblo tuvo que entrar, expulsar enemigos, limpiar la tierra de todo eso, ¿verdad? Para poder asentarse y vivir correctamente. Un proceso de liberación. La liberación es un proceso fuerte, violento,
No me refiero hoy violento físicamente, sino de violencia, de fuerza espiritual, como dice el texto, ¿verdad? El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan, dice la versión antigua. La versión posterior, reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan, ¿verdad? Bueno, porque una dice violentos en el sentido de la fuerza que se requiere para estar, entrar, permanecer, perseverar, luchar, ¿sí? Una fe perseverante. ¿Sí? Entonces, se requiere de esto. El pueblo requirió, hizo, avanzó, finalmente tomó, ¿verdad? El reto para el creyente es tomar su tierra individual. Poseed la tierra. Sí, posee tu tierra. ¿Cuál tierra? ¿Verdad? Hoy el terreno es el terreno de la mente, el terreno de la voluntad, el terreno de las emociones. Por diferentes situaciones, en este terreno ha habido invasores, ¿sí? Ha habido paracaidistas. Han llegado, se han asentado, no piden permiso. Entonces, en el terreno de la mente suele haber problemas. Mentes obscurecidas, mentes con prejuicios, mentes con líneas de pensamiento, ¿verdad? Difíciles, dificultad incluso desde aspectos para pensar, para razonar, de objetividad. ¿Qué pasa en el terreno de la mente? ¿Qué ha dañado? ¿Qué ha infectado? ¿Verdad? Entonces, se tienen que aplicar principios de liberación, ¿verdad? Detectar, admitir, corregir. Confesión, renuncia, ¿sí? Buscar la sanidad por medio del perdón. ¿Cómo está el terreno de la mente? El reto, posee tu mente, ¿verdad? ¿Se puede ejercer una mente clara? ¿Sí? ¿O hay problemas? ¿Sí? Identificarlo. La Biblia es clara, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Sí? Lleva todo pensamiento cautivo a Jesucristo. ¿Sí? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Entonces, ese es un terreno muy importante en la vida de cada persona. Un terreno que hay que aclarar. ¿Cómo está mi mente? ¿Cómo funciona mi mente? Piensa en lo que piensas, ¿verdad? Muchas mentes consumen mucho tiempo de la vida pensando cosas negativas. Sin querer se ha hecho muy pesimista o fatalista. ¿Cuál es el mensaje de la Biblia? Posee tu tierra, libera tu mente. Liberar la mente. Está el terreno de la mente, el terreno de la voluntad. ¿Sí? La voluntad. ¿Se está haciendo lo que se debe hacer o hay pasividad? Hay pereza, hay cautividad. ¿Sí? Entonces, igualmente, en el terreno de la voluntad, quizás alguien diga, no estoy haciendo lo que debo hacer, lo que quiero hacer. No estoy haciendo lo que Dios quiere que haga, para lo que he sido llamado. ¿Por qué? ¿Me explico? Hay cautividad, hay que buscar esa liberación. Entra, posee tu tierra, ¿sí? Tu mente, el terreno de la voluntad, el terreno de las emociones, que son áreas fundamentales, el terreno de las emociones. ¿Sí? Es una parte, vaya que sí es fundamental, importantísima, porque se vive de emociones, pero muchas veces, ¿cuántas emociones, verdad, negativas? Hay causas esenciales, las heridas desde temprana edad, que afectan, marcan, dejan, ahora sí que, ¿verdad?, una acumulación negativa. La herida del rechazo, la herida del abuso, desde temprana edad y a lo largo de la vida. ¿Qué deja? Amargura. Herido y amargado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo están las emociones? ¿Por qué? Porque es un terreno fundamental. Sí, fundamental. Vivir alegre, vivir triste, amargado, vivir rechazando, incluso vivir odiando. ¿Por qué? ¿Verdad? Algo, obviamente, ¿verdad?, está mal ahí. ¿Se tiene que vivir así siempre? ¿Se tiene que morir así? No. No, la orden ha sido dada. Posee, sube y toma posesión de tu tierra. ¿Sí? ¿Qué áreas, ¿no?, de la vida han sido infectadas
incluso han dejado raíces. Sí, por eso, ¿verdad?, se menciona, el reto para el creyente es su tierra interior, su vida interior, su ser interior. Porque aparte, hay una tierra exterior, el llamado a la iglesia. Toma, conquista, ¿verdad?, como iglesia, terrenos, áreas. Hay campos que ya están blancos para la siega. Es decir, hay mucha gente que ya está, ¿verdad?, que ya está en un momento de vida para decir, sí, necesito y quiero del Señor. Sí, como iglesia. Pero como personas tenemos que ver hacia adentro, tenemos que mirar, tenemos que revisar estos campos, estos terrenos. ¿Qué entró? ¿Cuándo entró? Esos invasores, esos enemigos, ¿verdad? Esto es tan, en un sentido complejo, difícil, porque desde la infancia puede haber descuidos por curiosidad, por imposición, obligación, etcétera, ¿verdad? La cuestión es que la mente se daña, la voluntad se afecta, las emociones igualmente se contagian de lo negativo, pero hay una orden: toma tu tierra. Entonces hay principios de liberación. ¿Cómo voy a liberar esto? Hay principios muy claros, ¿verdad? Ese es otro capítulo, otro apartado que se menciona esencialmente: la confesión, reconocer, la renuncia verbal, la renuncia constante, resistir, rechazar, renunciar absolutamente, ¿sí? Y algo importantísimo, el perdón, ¿sí? El perdón. No mantenerse atado al agresor, no mantenerse atado a muchas cosas. Perdón es liberación, perdón es soltar, perdón es sanidad, perdón es iniciar de nuevo, pero sobre todo, ¿verdad?, sanidad para poder tener esa objetividad. Y una vez que se avanza en este proceso donde se identifica, se establece, se lucha, se expulsa, se confiesa y se va alcanzando este nivel de libertad. Y así el pueblo de Israel iba conquistando cada vez más terrenos, cada vez echaba fuera, ¿verdad?, más pueblos, hasta llegar a poseer esa tierra, liberarla, ¿sí?, sanarla para sentarse ahí. Así es importante, ¿verdad?, que cada persona, cada creyente libere las áreas de su vida, los terrenos de la mente, de la voluntad, de las emociones, de su cuerpo, ¿sí?, con ese proceso de liberación. Y finalmente, mantener la liberación. Esto es también de suma importancia, mantener la liberación. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque los descuidos cuestan. Y recordemos aquella enseñanza que se registra también del Señor: cuando un espíritu inmundo sale, se va a lugares secos y áridos. Pero después regresa y ve la casa limpia, barrida, adornada, pero vacía. Y va por otros, ¿verdad?, por otros 7 más, y el estado postrero es peor que el primero. Entonces, no solamente es lograr la liberación, sino mantener la liberación. ¿Cómo? ¿Verdad? Estar en contacto, llenándose de la palabra, ¿sí? Su palabra y su espíritu son recursos que tenemos para vivir con ellos y de ellos. Su palabra y su espíritu tienen que estar ocupando el terreno de la mente, ¿sí?, para de ahí hacer su efecto en la voluntad, en el alma, en el cuerpo, en todo el ser, ¿verdad? Entonces, hay un proceso, hay un proceso, ¿de acuerdo? Todo esto nos deja muy en claro, ¿sí? Todo esto nos deja muy en claro, ¿sí?, lo importante de entender esto y llevarlo a cabo. Así es que adelante, le invito a la lectura de este tratado, le invito, tómelo, aplíquelo, será de bendición poderosa para su vida y para ayudar a otros. Muchas gracias y hasta la próxima. Bendiciones.